Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Gracias por sentarse con nosotros en Banca del Parque Radio. Hoy, celebrando el natalicio 64 de Jaime Garzón, nos sentimos muy contentos y contentas que nos acompañen en esta banca para recordarlo de la mejor manera. Y qué bueno poder hablar de justicia cuando se habla de este caso. Pero se sientan con nosotros a explicarnos mejor cómo va el proceso el Grupo Cajar. El grupo de abogados José Alvear Restrepo se sienta con nosotros y los invitados que se sientan en esta banca son Rafael Barrios y Julie Enríquez, que es la abogada coordinadora del equipo penal del Cajar. También tiene bastante conocimiento en el caso y nos estará contando mucho más de esto en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde todos nos reunimos a celebrar esta Semana de la Esperanza. Gracias por sentarse aquí con nosotros. Yo soy Jacti López y les doy la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Hoy damos cierre a la Semana de la Esperanza acá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y damos cierre con unos invitados muy especiales del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a quien saludamos gratamente, dándoles muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, en el Centro de Memoria, y reconociendo su labor como colectivo que defiende los derechos humanos en este país y que lo ha hecho por muchísimo tiempo. Al doctor Rafael Barros, muchísimas gracias, fundador del colectivo, un honor tenerlo acá, y a la abogada Julie Enríquez también. Acabamos de ver un video donde Santiago Escobar, quien fue el abogado que llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos explica un poco cómo fue este proceso, nos cuenta sobre algunas aristas importantes que hay que seguir avanzando en temas jurídicos sobre el caso de Jaime Garzón, y justamente de eso se va a tratar este conversatorio, aprovechando la presencia de ustedes dos acá. Ayer tuvimos la presencia de Alfredo Garzón presentándonos su obra Garzón, un duelo imposible, y en una de estas preguntas, y hablando por supuesto apelando al duelo y al proceso de creación que hizo Alfredo, nos decía que la impunidad en el caso de Jaime Garzón todavía persiste, que se lograron algunas cosas, pero llega un momento en la investigación, una franja, que es cuando queremos llegar a los autores intelectuales, que ahí todo se detiene, ¿sí? Entonces ya estamos pensando, digamos, que no es solo el caso de Jaime Garzón, sino que la mayoría de casos en Colombia frente al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos llega hasta ahí, ¿sí? Y ahí se queda. Ahí cobra mucha validez la pregunta de las madres de Soacha de falsos positivos, mal llamados falsos positivos, que es ¿quién dio la orden? Estos factores de permanencia del conflicto, según la Comisión de la Verdad, tienen que ver con esa impunidad asociada con la seguridad de los denunciantes, con la cooptación de funcionarios por parte de grupos criminales, con la dilación mediante distintas estrategias, mediante la revictimización también. Yo le quisiera preguntar al doctor Rafael, ¿cuáles considera usted que han sido los principales cuellos de botella en el esclarecimiento de la verdad judicial en el caso de Jaime Garzón? Buenas noches a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecerle al Centro de Memoria por esta invitación, desde luego a los familiares de Jaime Garzón y especialmente a ustedes que dedicar tiempo para este tipo de actividades. Explicar un poco de nuestra institución. Hoy nos llamamos Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo. Pues, ese es el cambio histórico y generacional, donde hoy las directivas de nuestra institución están dirigidas por mujeres y también su composición hacen parte también expertas, abogadas en derecho penal y derecho internacional, entre otros, pero también del contencioso administrativo, porque nuestra institución hace un trabajo de defensa integral en representación de las víctimas. Y ya explicaremos cómo. El cuello de botella que hay en este caso es precisamente la impunidad. La impunidad que en términos de la FLIT, para periodistas es del 98%. Recientemente la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la impunidad en Colombia, y ha sido reiterado y ratificado por la Fiscalía General de la Nación, es del 91% en este momento. Jaime, como ustedes lo saben,
no solo era periodista, sino también abogado. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso colectivo de abogados contra Colombia, ha dicho que son defensores de derechos humanos no solo los abogados y las abogadas, sino también los periodistas. Nuestra institución reúne esas dos calidades, abogadas y abogados y periodistas, comunicadores. Y por tanto, esa sentencia ordena al Estado colombiano proteger la fuente de los periodistas y también el secreto profesional de los abogados, que fueron violados por el Estado colombiano en esta determinación de la Corte Interamericana. Es valioso el trabajo que hizo y que perdura en el tiempo Jaime Garzón, como periodista y comunicador, pero también como abogado, y cómo le llegó a la opinión pública colombiana. Nosotros tenemos 3 áreas que son importantes para este caso. El área penal, de la cual hace parte Yuli y Sebastián Escobar. El área administrativa, que tiene que ver con el Consejo de Estado, con las reparaciones, con las indemnizaciones, y el área internacional, de la cual hago parte. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi compañera del área penal para que también nos diga cuál es el cuello de botella según la perspectiva de ustedes. Es un placer estar acá haciendo memoria por Jaime y por todas las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas que como él han sido asesinadas. Creo que como complemento lo que podría hacer es decir más bien que, bueno, la impunidad es una preocupación, es un fenómeno muy estructural que se da en la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en crímenes tan graves como el cometido contra Jaime. Claro que considero y consideramos como el colectivo que persiste porque, bueno, no es una violación más de derechos humanos, es una grave violación a los derechos humanos que fue declarada como crimen de lesa humanidad por ser sistemática, por hacer parte de una persecución sistemática, enfocada, generalizada y pues al mismo tiempo haber generado un impacto que sobredimensiona a la realidad social y a las garantías de los derechos para líderes, para defensores, para periodistas, porque él en sí era a nivel general una figura que representaba varios roles y eso genera un golpe muy fuerte y es ese impacto el que hace que el crimen sea tan grave y entonces amerita que la celeridad de la investigación del movimiento del Estado pues hubiese sido más efectivo, más rápido, pero además más eficaz, que se hubiesen vinculado, como tú lo decías, de una manera más clara las personas que estaban en el orden piramidal de quienes dieron las órdenes para asesinar a Jaime Garzón, porque como lo vieron en el extracto del documental, que sí, siempre es bueno invitar a que lo vean completo, se muestra que este grave crimen no se da de manera aislada, se da en un contexto en donde el paramilitarismo estaba en su mayor auge, en donde la población colombiana estaba completamente cercada por estos crímenes y aterrorizada, y él ejerció una voz de valentía y además tenía un rol que le daba el mismo Estado al haber sido nombrado por el SARS antisecuestro como una persona que facilitara la entrega de secuestrado. Entonces era una persona que estaba aportando a esta sociedad para que personas que estaban siendo víctimas del secuestro recuperaran su libertad, y eso en parte tenía que ser blindado por el Estado, más no criminalizado, estigmatizado como lo hizo el Ejército Nacional, como lo hizo el DAS y como finalmente cumplió la orden el grupo paramilitar al quitarle la vida. Esto indica que son muchos actores los que deberían y deben estar inmersos en esta investigación y purgando una condena al día de hoy, y solo 2 personas realmente han sido condenadas en este caso. Entonces esa es la respuesta más clara para decir el caso está en impunidad. No tiene una satisfacción para las víctimas completa en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición, mínimamente.
cuenta esta impunidad que persiste en el caso, cuando ustedes lo presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ahí aportó la Comisión Colombiana de Juristas, ustedes apelan que el caso de Jaime, primero es un caso de un crimen de lesa humanidad, pero además dicen que hay una sustancial impunidad en el crimen. Nosotros acá tenemos una vocación pedagógica y para quienes no somos abogados, ¿qué se entiende, doctor Rafael, por esa sustancial impunidad y qué avances hay en el caso respecto a que todavía falta por condenar otros autores? Sí, la impunidad en el caso de Jaime Garzón no es del 100%, o sea, es una impunidad parcial porque hay 2 personas condenadas con sentencia en firme, es decir, sin pataleo, como dicen las abogadas, ejecutoriada, está en firme. Esas 2 personas son Carlos Castaño y José Miguel exdirector Narváez, del DAS. exdirector del DAS. Carlos Castaño está desaparecido. Mientras no se pruebe su muerte, la sanción está vigente. O sea, el tema es que es la justicia la que debe determinar eso. Y en el caso de Narváez, que era el director del DAS, que ya fue mencionado en el video, igualmente. Hay 2 personas por vincular. Ritolejo del Río, que hace parte del ejército o hacía parte del ejército en la zona de Urabá y que tenía relación con los grupos paramilitares. También hay otro militar implicado, Santoyo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la presentación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano tiene 2 instancias. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se presentó el caso en el 2011 y solo hasta hace 2 años, en el 2022, el caso fue declarado admisible. La segunda instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica, la comisión en Washington, pero hasta ahora estamos en esa, digámoslo así, primera instancia. Llevamos 11 años y hasta ahora se declaró la admisibilidad y estamos en la búsqueda de que ese caso, el caso de Jaime, llegue a la etapa de fondo, que sea, o sea, que se expida el artículo 50, que es el tiquete para que el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué perseguimos ahí? Nosotros no podemos accionar directamente sin agotar los recursos internos el sistema interamericano porque es subsidiario, es complementario al sistema interno. Esa situación ya fue resuelta, hemos alegado una serie de derechos como el derecho a la violación de los derechos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que son el derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de pensamiento, los derechos a la justicia, debido proceso, etc. Entonces estamos en esa situación. ¿Qué perseguimos? Que ese crimen sea declarado de lesa humanidad. A nivel interno, ya lo hizo la Fiscalía General de la Nación hace unos años y también lo hizo el Consejo de Estado. Cuando se declara un crimen de lesa humanidad, en el fondo lo que pasa es que no prescribe. Todos los delitos comunes tienen un tiempo y si la justicia no actúa, pues con el paso de los años, chao, y se archivan. Aquí siguen vivos, aunque los máximos responsables y todo lo demás sigan sin sanción, en impunidad. ¿Cuántos casos en Colombia han sido declarados crímenes de lesa humanidad? Más de 40. Entre ellos, ¿cuáles? Están los históricos, el caso de Luis Carlos Galán, el caso de Pardo Leal de la UP, el caso de Álvaro Gómez Hurtado, pero también hay otros casos no tan recientes, también el caso de Carlos Pizarro León Gómez, que nosotros llevamos ante el sistema interamericano, está en la Comisión Interamericana. Y otros casos que ya han sido declarados como de lesa humanidad, estamos aquí en el pasillo, el de Pedro Julio Maecha. Pedro Julio, perdón, que es el magistrado, fue ex integrante del colectivo Pedro Julio Movilla. También hay otros casos que están en curso y que hay en la Comisión Interamericana y que han sido declarados también crímenes de lesa humanidad. Entonces son poquitos, pero esos tienen una serie de requisitos, ¿no? Que sobre todo, que ya lo dijo Sebastián en el video, es la sistematicidad.
la generalidad. O sea, que sean conductas que se producen en muchos casos. En el 99, ¿a quienes asesinaron? A Eduardo Meña Mendoza, ex integrante del colectivo. Los 2 investigadores del CINEP desaparecieron. Esos fueron asesinados. Al que desaparecieron fue un colega nuestro del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza Becerra. Entonces, eso prueba que el patrón de sistematicidad, de ser una práctica de crímenes de Estado, es decir, una política del Estado colombiano. Entonces, eso es importante. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Julie, los nexos entre el crimen de Jaime han sido reconocidos por la Jurisdicción Especial de Paz, y la Jurisdicción Especial de Paz tiene el macrocaso 8 que habla sobre defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. En palabras de Sebastián Escobar en otros espacios, él ha dicho que pues, es posible que digamos, el caso de Jaime Garzón entre digamos, en este macrocaso. Si entrara este caso, la pregunta es si la JEP podría contribuir al esclarecimiento judicial del mismo. Si tú consideras que, pues ya que entra una jurisdicción especial de justicia transicional, si habría alguna tensión entre esta justicia ordinaria y la justicia transicional en las penas que ya están establecidas, digamos, contra José Miguel Narváez y los que ya el doctor Rafael nos ha nombrado, y cómo se avanzaría en el proceso con otras personas como Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo, que ustedes, digamos, como colectivo de abogados y abogados han podido analizar respecto a este escenario ya con la JEP. Bueno, creo que en primer lugar es preciso indicar que el caso 08 es una posibilidad, pero es una posibilidad también muy reducida por las realidades que este caso como tal ha presentado, no solo su suspensión en los juicios que se habían iniciado, en las investigaciones que estaban en curso contra personas que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, que concretamente fue el coronel Jorge Eliezer, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo. Pero ahí es importante como precisar varias cosas. La primera es que estas personas no han dado un aporte de aproximación a la verdad, ni siquiera de reconocimiento. Y si estas personas no lo han reconocido, pues es muy difícil que la JEP vaya a estudiar por lo menos la resolución de su situación jurídica en relación con el caso y por tanto no lo tocaría. Y el caso 08 no es un caso que esté generalizado para el tema del estudio, del análisis de la situación de exterminio contra los líderes y las lideresas, y depende del tiempo también. Del tiempo y de la presentación de informes. La Jurisdicción Especial para la Paz ya lleva 6 años en funcionamiento, le quedarían por ahí unos 2 o 3, tal vez si la prorroguen un poco más, y pues no vemos como posible que eso realmente vaya a avanzar si en 6 años igual tampoco se ha priorizado, y la jurisdicción funciona priorizando casos. Entonces eso sería, creo que, un obstáculo como para que estos realmente casos pudieran ser resueltos por la jurisdicción. Primero porque son las víctimas las que deben presentar los informes, solicitarlos, y la JEP lo debe priorizar, y en segundo son las personas vinculadas a estos graves crímenes las que deben solicitar conforme al sometimiento que se revise su situación, pero deben cumplir con el condicionamiento. Y en el caso, por ejemplo, de José Miguel Narváez, él fue expulsado precisamente porque fue probado el incumplimiento a las condiciones de verdad, de aportar verdad, y por tanto él está por fuera de la jurisdicción. Esa condena, que es de 30 años, no está en riesgo, porque al no aportar a la jurisdicción, él retorna a la jurisdicción que le condenó y pues no obtiene ningún tipo de beneficio, que es lo que la JEP le podría ofrecer. Son realmente el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo y el general Rito Alejo del Río y el general Mauricio Santoyo los que estarían pendientes de mirar si van o no a aportar a la verdad, pero hasta el momento no han aportado verdad. Y al no aportar verdad, pues podría iniciarse en el marco del caso 08 contra ellos un juicio adversarial, que es algo que todavía no hemos visto en la jurisdicción y que sería la forma un poco de agotar el juicio que se suspendió porque se sometieron a la jurisdicción y hacerlo en la jurisdicción, o que se pruebe en la jurisdicción que ellos definitivamente están reacios a aportar a la verdad y vuelvan otra vez a la jurisdicción ordinaria a que resuelvan su situación jurídica, porque aquí debemos recordar que quien ordena los seguimientos y quien hace todas las labores para que el montaje judicial hacia Jaime Garzón
en donde se estigmatiza y se intenta vincular con la guerrilla, pues lo lidera justamente el coronel. Y su jefe de mando era Rito Alejo del Río. Y por su parte, pues también Mauricio Santoyo, pues se encuentra vinculado o se encontraba vinculado en la investigación que fue llamado indagatoria antes de que pasara a ser sometido a la JEP, precisamente a esa práctica del montaje judicial que se había ya fraguado. Entonces esas personas tienen muchísimo que decir y si no lo van a hacer, pues para resolver su situación jurídica con beneficios, pero aportando por lo menos la verdad que para las víctimas es muy importante, pues tendrían que hacerlo siendo vinculados una vez más, ¿sí? Y siendo sancionados pues por lo que el proceso ordinario se recolectó como material probatorio que pues prueba esa cadena de relacionamientos y de vínculos para que a la final se estigmatizara, se mostrara como tal y luego se entregara a través de esta persona que ya fue condenada, que ya salió de la jurisdicción, que está por fuera, ¿sí? Esa carpeta con la información puntual por la cual llegan a Jaime. Entonces, en ese estado, pues yo creo que estaría resuelto. Obvio que la JEP podría ser un gran instrumento para poder contribuir a ese esclarecimiento de verdad judicial, por lo menos, y de verdad histórica que necesitamos, pero pues ellos no tienen voluntad de dar verdad, entonces va a ser difícil. Volvemos como una espiral. Ustedes son los expertos y expertas acá en el tema de justicia, además con toda la experiencia de estos años. Como dices tú, también generaciones que se han vinculado al colectivo. Y creo que uno de los impactos más grandes y que también ha profundizado sobre todo el dolor de las víctimas y ese sentimiento de no sentirse reparadas es la falta de justicia en todos estos casos, pero además tiene que ver también con cómo se pone a dialogar una justicia ordinaria que durante años ha sido fallida, con una justicia transicional con la que tampoco muchas personas se han sentido completamente satisfechas, ¿sí? Hemos hecho unos esfuerzos grandísimos por la paz, por la verdad, por la justicia, acá desde el Centro de Memoria, en esas construcciones de memoria como aporte también a ello. Yo quisiera cerrar este conversatorio con un balance por parte de cada uno frente a ese porvenir que nos espera, ¿sí? En estos casos de justicia, frente a esa labor que ustedes hacen, incansable, sostenida, resistente junto a las víctimas, además, porque si las víctimas sienten que tienen un apoyo es en el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Yo quisiera que cerráramos con ese balance a futuro para irnos, digamos, con esa idea y pensarnos también como ciudadanos y ciudadanas cómo podemos de alguna manera seguir aportando y levantando nuestras voces desde donde podamos, desde los espacios que tenemos para exigir esa justicia. Tiene que ser una exigencia bastante vehemente desde todos los sectores. Yo creo que nos hemos pensado esto. Entonces les doy la palabra para que a modo de cierre podamos pensarnos en ese balance y en esas miras al futuro. Sí, desde el punto de vista del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana tiene un retraso procesal reconocido por ellos de 12 años, pero para el caso de Colombia ese retraso es mucho mayor, de 20, 25 años, 27, 29. Es tenaz porque uno acude al sistema interamericano en la creencia de que los casos se van a resolver pronto y no es así. ¿Y a quién afecta eso? A las víctimas. El caso fue presentado en 2011, apenas va, diría yo, por la mitad en la Comisión Interamericana y eso va en detrimento de las víctimas, de la sociedad colombiana en su conjunto, pero también de la comunidad internacional. Es algo que debe superarse. Para eso la Comisión ha establecido unas prioridades de casos que fueron presentados hace 20 y más años para jalonarlos de primero. Entonces, eso de verdad es un problema que hay que superarlo. Pero como decía Jaime, en esto hay que persistir porque lamentablemente aquí y allá la justicia
es lenta cuando la hay. El problema en Colombia es que la impunidad es tan grande que es transversal a todos los casos, a todos. Y uno hasta qué punto le crea falsas expectativas a las víctimas que quieren que las cosas sean ya. Tenemos casos en que los familiares se han muerto, el caso Palacio de Justicia, por ejemplo. Entonces, esto es un problema, pero por eso nuestra labor es a largo plazo, de largo aliento. Y de allí las distintas generaciones de abogadas. Ustedes ven aquí la diferencia generacional, el abismo generacional, diría yo, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, ¿no? Que otras personas, como en las carreras de relevos en el atletismo, cojan el testimonio y lo sigan. Entonces, mi mensaje es para las futuras generaciones, para la juventud, para la gente joven, es que seguir con esas banderas, ¿no? De esa lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos, no solo de los abogados, de los periodistas, de los comunicadores, de los sindicalistas, inclusive de la clase política, para que sigamos en esta tarea de lucha por los derechos humanos, de vigencia por la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. Sí, yo creo que en igual sentido diría que cuando hablamos de derechos humanos en Colombia estamos realmente mencionando un sinónimo de impunidad, porque hay otro tipo de delitos que la justicia, estructuralmente como está organizada la justicia, tiene resultados en el tiempo más cortos. Pero cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad como el homicidio de Jaime Garzón por su impacto, porque no fue solo él, porque su comunidad como tal ha sido perseguida, que es su comunidad defensora de derechos humanos, periodista en sí, fue y ha sido exterminada hasta en un tiempo determinado, pero también cuando hablamos de las desapariciones forzadas, también cuando hablamos del desplazamiento forzado, ¿sí? Vemos una cantidad de personas que no han recibido justicia, y el caso de Jaime es un símbolo de todos esos casos que casi sin rostro y sin nombre, y estamos hablando de miles de casos de violaciones de derechos humanos. Nada más y nada menos, pues cuando hablamos de la JEP, de los mal llamados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de más de 6.000. Cuando hablamos de la desaparición forzada, estamos hablando de 200.000. Estamos hablando de unas cifras alarmantes y que realmente se le ponen a uno la piel de gallina al solo pensar que sean números tan elevados y que aún así el establecimiento, el Estado, no haya hecho todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los crímenes, porque la impunidad no es solamente condenas, la impunidad no es solamente no obtener condenas, la impunidad es no obtener la claridad de lo que sucedió, la verdad de lo que sucedió y la garantía de que eso no vuelva a suceder. Entonces aquí estamos hablando que de los años 40 hacia acá empezaron a darse unas violaciones graves a derechos humanos en ciclos, venían en ciclos de detenciones masivas, desapariciones, masacres, secuestros, homicidios sistemáticos, y volvían y se daban y nunca pararon, y todavía no han parado, ¿sí? Y hay muchas personas, a 25 años Jaime, pero hay personas que tienen también más años esperando saber qué pasó, por qué pasó eso, quién dio la orden, no solamente de declarar a una persona o a un grupo de personas como objetivos, sino porque esas personas estaban relacionadas con otras comunidades, si esto era un plan estructural o no, si obedecieron o no a unas políticas de Estado. Para nosotros que reivindicamos el concepto de crímenes de Estado y que acá se debe reconocer, y por eso apoyamos la creación y acompañamos al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, consideramos que fue y ha sido una gran responsabilidad de Estado que no ha sido resuelta. Instancias como la JEP, ¿sí? Así como en algún momento surgieron otro tipo de tribunales, hoy es la JEP, vendrán otros tribunales tal vez, porque eso se trata en las evoluciones sociales y también de la justicia, que se creen distintos mecanismos o escenarios que puedan pues solucionar lo que no se ha solucionado durante años. Entonces la JEP tiene un gran reto, yo no creo que lo vaya a cumplir completo, porque es un reto de resolver todo, no solamente el conflicto que todavía sigue vigente, los conflictos que siguen vigentes en el país, sino las consecuencias que ha dejado y han dejado esos conflictos. Entonces le
va a quedar muy difícil el resto, pero sin lugar a dudas, pues ha aportado, así como otros tribunales, cierto grado de verdad, de aproximación de lo que ha sucedido y lo que, decía Rafa, lo que defensores y defensoras de derechos humanos que también han sido víctimas, como Alirio Jesús Pedrazas y otros defensores que podrían ser nombrados hoy porque la lista es grande, por defender los derechos humanos y denunciar precisamente lo que ha sucedido en el país, también han sido victimizados, pues por fortuna, sí, ha sido también un reto de esas generaciones que dieron ese ejemplo y que han sembrado semilla y seguimos sembrando semilla y exigiendo justicia para las víctimas, pero sobre todo para que un país como Colombia viva en paz, porque se lo merece. Creo que el compromiso de todos y todas es seguir abrazando, cubriendo, acompañando y defendiendo a nuestros defensores de derechos humanos y líderes sociales, y también al colectivo de abogados y abogadas, que sabemos que también ustedes han sido blanco de persecución, de amenazas. Conocemos de cerca su historia, también hemos acompañado a las víctimas de crímenes de Estado, porque sobre esos casos son los que más también impunidad existe, ¿no? Entonces, reiteramos nuestro compromiso distrital desde acá, desde este centro de memoria, con ustedes, con las víctimas, con el caso de Jaime, por supuesto, y seguimos en esta pedagogía ciudadana, en seguir hablando de estos temas y seguir potenciando estos espacios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros podcasts en YouTube, Spotify y iVoox. También péguense la pasadita por www.bancadelparque.com. Allí están nuestros últimos podcasts, los más escuchados. Tenemos mucho más para contarles y nos pueden escribir porque nos encanta también leerlos. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.